Bautismo significa inmersión del Espíritu de Cristo dentro. Bautismo, etimológicamente hablando, significa inmersión, sumergir. El bautismo de Juan, correspondiente al antiguo pacto, era la inmersión del israelita en el agua. En este nuevo pacto, el bautismo para la iglesia es la inmersión del Espíritu de Cristo en forma invisible, en forma espiritual, dentro de nosotros. Pero antes de hablar del bautismo, que es lo más importante el bautismo, tener a Cristo dentro, la persona tiene que arrepentirse y tiene que creer con fe en el Evangelio. Y todo el tiempo que cualquier ser humano no se arrepienta y no crea en el Evangelio, es un hijo de desobediencia a estas dos demandas de Marcos 1:15. Y por lo tanto, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia va a estar operando en la persona. Entonces, Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Y Él, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais acá, muertos espiritualmente, con necesidad de nacer de nuevo, moralmente corrompidos, judicialmente con sus almas condenadas a la muerte eterna. En esa condición, Él os dio vida, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, entre los cuales también todos nosotros, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a Satanás, conforme al diablo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los pensamientos, poniéndole ideas aquí. Por eso que el arrepentimiento está vinculado a los pensamientos. Por eso que en Lucas 13, del 1 al 5, el Señor dice: ¿pensáis que aquellos galileos, porque les acontecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿Pensáis eso en sus pensamientos? Cambien los pensamientos. No. Antes, si no cambiáis vuestros pensamientos, antes, si no os arrepentís, cambio de pensamientos, todos pereceréis igualmente. Entonces la persona que no obedece a estas dos demandas, arrepentíos y creed en el Evangelio, es una persona hija o hijo de desobediencia a estas dos demandas, y por lo tanto, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, está operando en ellos también, porque ellos son hijos de desobediencia. Ahora, nuevamente, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ese es Satanás. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, del príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ahora, vamos a hablar del diablo, de Satanás. Vamos a hablar cómo actúa Satanás, operando en las mentes de los seres humanos de este mundo. Vamos a conocer cómo opera Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia a las dos demandas para salvación. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esas son las dos demandas. Génesis capítulo 2, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El día que Adán comió, murió, pero no físicamente, espiritualmente. Y de ahí en adelante, Adán necesitó nacer de nuevo espiritualmente. Estamos hablando de la muerte espiritual. La muerte que es invisible. Toda la gente del mundo están muertas espiritualmente, igual que usted. Usted es un muerto espiritual, que está oyéndome a mí, pero está muerto espiritualmente. Necesita que Dios le haga nacer su espíritu. Arrepentimiento es un cambio radical en la manera de autopercibirse espiritualmente ante Dios. Usted tiene que reconocer que por haber pecado su espíritu murió y necesita que Dios le haga nacer su espíritu de nuevo, le haga nacer de nuevo su espíritu, y que por haber pecado su alma quedó condenada a la muerte. Su alma está viva, pero condenada a morir. Y que está moralmente corrompido. Que no hay nada que usted le pueda ofrecer a Dios en su estado corrompido, ni antes, ni durante, ni después. Vamos al capítulo 3. Vamos a ver al diablo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, el diablo. Pero la serpiente era astuta, Génesis capítulo 3. Pero la serpiente, que es el diablo, que es Satanás, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Ya? La serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con qué Dios os ha dicho no comáis de todos los árboles que hay en el huerto?
¿Con que Dios os ha dicho eso? ¿No comáis de todos los árboles que hay en el huerto? ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Eva le agregó, ya estaba cometiendo un pecado de mentira, Eva. Dios dijo, de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, pero del árbol de la sabiduría del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Jamás Dios dijo, el día que de él comiereis y le tocareis. Comeréis y le tocaréis, moriréis. No, eso se lo agregó Eva. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. Génesis capítulo 3, versículo 3. Ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Dios dijo, morirás. La serpiente, no moriréis. ¿Cuál es el trabajo satánico que mantiene la serpiente? Hay un montón de gente en este camino ancho que hay que clasificarlos. El gran gentío del camino ancho que va rumbo a la perdición. En el camino ancho hay gente atea, agnóstica, indiferente a Cristo, gente que nunca ha puesto un pie en una congregación de tipo cristiana, o gente que también pertenece a otro tipo de religiones más de Medio Oriente. Pero hablemos de gente, de un grupo de gente del camino ancho que es totalmente indiferente a Cristo. Esa persona nunca ha ido a una iglesia católica, a una iglesia cristiana, evangélica, no. Es una persona que vive en este mundo y vive su vida, ¿ya? Y él dice, yo creo creo en Dios a mi manera. Entonces, Satanás opera en esa persona. Tienes que creer en Dios a tu manera. Diosito, el Diosito que tú crees es un Dios de amor, es un Dios bueno. De hecho, los evangélicos, ellos te dicen a ti, Jesús te ama, así que tranquilo. No es cierto que los evangélicos, los que van a las religiones evangélicas, levantan un letrero y te dice, Dios es amor, entonces quédate tranquilo. Aquí. Entonces la gente que va marchando al infierno en este mundo, totalmente agnóstica, atea, o gente que no tiene ningún vínculo con ningún tipo de religión, ni católica, ni evangélica, de ningún tipo, ni siquiera islámico, ni budista, ni maometano, tibetano, sincretista, no. Gente totalmente ajena a todo tipo de religión. Entonces Satanás opera en él, en la persona, porque la persona no se ha arrepentido. No ha reconocido que su alma quedó condenada a la muerte. No lo ha reconocido, no. ¿Por qué Dios tendría que condenar mi alma a la muerte si yo no le he hecho mal a nadie? Por lo demás, yo no creo en ese Dios que está escrito en la Biblia, porque yo digo que la Biblia la escriben los hombres. Así que es una persona que está totalmente desligada de la Biblia, desligada de todo tipo de expresión religiosa. Entonces Satanás opera en él. Tú eres un buen hombre, mira, eres una persona que ha sufrido mucho. Satanás, oigamos la voz de Satanás. Oigamos la voz de Satanás. Tratemos de oírla. Tú eres una persona muy sufrida. Cuando tú naciste en este mundo, tus padres no te dieron el amor que tú te merecías. Tus padres eran pobres. Mira como gente mucho más rica que tú gozó. Los niñitos rubios de ojos azules. Los niñitos que vivían en las casitas del barrio alto. Mira, yo soy Satán. Las casitas del barrio alto. Mira la pelotita de trapo que te dieron tus padres porque tu papá era un obrero. Mira cómo te explota el empresario. Yo soy Satán. Te estoy hablando. Victimízate, victimízate, victimízate. Eres víctima. Eres víctima. Eres una víctima. ¿Por qué Dios tendría que matarte al infierno? El infierno no existe. Eso lo inventaron la gente que cree en la Biblia. La Biblia la escribieron los hombres. La Biblia la escribieron los hombres para esclavizar a la gente, para hacerles creer cosas que no son ciertas. Tú vive tu vida como a ti te agrade. Hazle caso a tu corazón. Hazle caso a tu corazón. Vive conforme a tu corazón, sé honesto. Ayuda al pobre. Si hay alguien necesitado, ayúdalo, defiende la causa del injusto. Está todo bien. Sigue así, sigue así. Sigue así. Dios, si es que existe Dios, si es que existe un Dios, Él no es un Dios malo. Un día tú vas a morir. No te preocupes en la muerte. No pienses en la muerte. No pienses en la muerte. No pienses en la muerte. Hace fiestas, coloca música. Que no haya silencio. No le hagas caso a tu conciencia que te acusa que hay un más allá. No. Bebe alcohol. Ahí está la droga. Tú eres víctima. Te mereces evadir tu triste vida. Y la persona le da un infarto y despierta y abre sus ojos estando en tormento.
Satanás se lo llevó al infierno. ¿Cómo opera el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia al mandato al arrepentimiento y la fe del Evangelio? De esa manera. Hay otro grupo de la gente que son del camino ancho. Es un grupo que es un poco más creyente en ciertas religiones. Los budistas. Eres un budista de Japón, de China, un budista. Cree en tu Dios budista, sé bueno, hace caso a lo que dice tu Dios. ¿Sí? ¿Por qué tienes que creer en ese Dios cristiano de los países occidentales? No, cree en Buda. Y la gente se muere y se va al infierno. Al infierno. Cree en Alá, Alá Akbar, cree en Alá. Hácele caso, ese es el gran profeta Alá, ese es el Dios. Y su profeta Mahoma. Y la gente va marchando rumbo al infierno. Y despierta en el infierno abriendo sus ojos, estando en tormento. Y luego viene la gente que es hinduista, de la India, tiene que alcanzar la sublimación moral, anda al monte del Himalaya, prende incienso, vive una vida santa, porque tú puedes lograr la sublimación moral. Ese es el engaño satánico. Tú que eres un hombre caído moralmente, tú puedes llegar a nunca más cometer actos malos, tú puedes llegar a ser tu propio Dios. ¿No le dijo Satanás eso a Eva? Seréis como Dios, seréis como Dios. Dios en el aspecto moral no peca. Tú también puedes llegar a ser como Dios en lo moral. Es cosa que te lo propongas. Esa es la voz de Satanás. Y las personas van marchando rumbo al infierno. Entonces, en el versículo 5, Satanás le dice, en el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, la serpiente, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, operó en el huerto del Edén y sigue operando. Es el diablo. Que escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Satanás los tiene cautivos, marchando, arrastrándolos a todos al infierno. A los ateos, agnósticos, evangélicos pentecostales, religiosos que le entregan su vida a Cristo, que están siendo discípulos de Cristo, pero van todos marchando por Satanás al infierno, arrastrados al infierno. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. No es así como Dios dice, no es así. No. Dios dijo a Adán, el día que de él comieres, ciertamente morirás. No es así, Eva. No. Cuando Adán coma, no va a morir. No. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, ustedes podrán ser personas buenas, conocedores de todo, seréis como Dios. Ustedes podrán tener la sublimación moral, no pecarán nunca más, podrán guardar santidad, dejar el pecado, vivir una vida en santidad y ser discípulos de Cristo. ¿Sí? ¿Sí? Podrán llegar a ser igual al Señor, en el aspecto moral del Señor, igual. Santos, que ustedes nunca más pecarán, serán igual a Dios, sabiendo el bien, sabiéndolo todo, el bien y el mal. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Para que un engaño sea formidable, sea un buen engaño, tiene que ir con un componente de verdad y un componente de mentira. El día que de él comieres, ciertamente morirás, dijo el Señor. Entonces Satanás dijo, no moriréis, sino que serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esa parte, sabiendo el bien y el mal, era verdad. Pero ser como Dios y no morir era mentira, porque murieron Adán y Eva espiritualmente, entraron en muerte. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, ya estaba completamente engañada la mujer por Satanás. Ya Satanás había mordido el veneno del engaño, el veneno de la serpiente. Y vio la mujer que era agradable el árbol a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, cuando Adán comió, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Adquirieron el conocimiento del bien y del mal, pero entraron en muerte. Satanás le había dicho, no moriréis, pero ellos murieron. Sabréis el bien y el mal, eso sí era cierto. Pero que no morirían, eso era mentira, porque murieron. Murieron espiritualmente. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea, lo primero que hicieron fue convertirse en religiosos. Cubrir la vergüenza de la desnudez moral propia del ser humano. Yo no cubro la vergüenza de mi desnudez moral. Yo soy un inmoral. Véanme, en mí mora el pecado. En cambio, Adán y Eva cubrieron su desnudez con hojas de higuera. Ahí están los pentecostales, los evangélicos, los católicos, que entregan su vida a Cristo, que se vuelven discípulos de Cristo, pero no entran a la salvación.
No han entrado por la puerta estrecha al camino angosto que va a la vida. Están procurando hacerlo. Están procurando ser salvos del infierno. Están procurando haciéndose discípulos. Haciendo. Y la salvación no es por hacer, sino por creer de todo corazón en algo que ya Cristo consumó. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Mi estimada señora, mi estimado caballero, mi estimado joven, mi estimada señorita, ¿dónde está usted aquí? ¿Todavía usted está aquí? ¿O un día usted entró por la puerta estrecha al camino angosto que va a la vida y ahora usted está aquí? ¿Dónde estás tú? ¿Aquí o acá? ¿Dónde estás tú? ¿Estás aquí todavía o estás acá? ¿Dónde estás tú? ¿Estás todavía aquí, caminando por el camino ancho donde tú naciste, marchando rumbo a la condenación? ¿O entraste por Cristo al camino angosto que va a la vida y estás acá, en el camino angosto que va rumbo a la vida? ¿Dónde estás tú? La misma pregunta que Dios le hizo a Adán, exactamente la misma. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Los muertos espirituales, que son casi el 100% de la gente que vive en este mundo, usted es un muerto espiritual, usted es un muerto espiritual, va marchando rumbo al infierno, está moralmente corrompido y con su alma judicialmente condenada a la muerte, usted se encuentra evadiendo a Dios. Eso es lo primero que hace la inmensa mayoría de los caminos anchos, la inmensa mayoría de las almas que van caminando en el camino ancho, evadiendo a Dios. Dios los llama. ¿Dónde estás tú? Evadiendo, no queriendo saber nada. No me hablen de la Biblia, no. Me echaste a perder el día, estábamos tan bien conversando, me tuviste que hablar de Cristo. Me echaste a perder el día, si yo no quiero ir. Se esconde, Adán y Eva, se escondieron entre los árboles del huerto. Es lo primero que hacen los muertos espirituales. Pero hay una segunda cosa que hacen. Se meten a ser pentecostales, se meten a ser discípulos de Cristo, se meten a hacer. La religión es el intento humano por religarse con Dios a través de los méritos personales, a través del hacer cosas buenas y dejar de hacer las cosas malas. Hacer, para poder entrar. Estoy procurando por mis méritos entrar a la salvación. Estoy procurando ser salvo. Porque no he creído que ya Cristo me salvó. No lo he creído. Y como no lo he creído, estoy procurando ser salvo por los méritos míos. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué creen ustedes que Cristo en Lucas 13:24 le dice a toda la gente de Israel, esforzados a entrar por la puerta estrecha? Porque de cierto digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Estas personas a las cuales Cristo estaba haciendo alusión, los que estaban procurando entrar y que no jamás podrían entrar, son las mismas gente que hoy en día son los pentecostales, los evangélicos que aman al Señor, le entregan su vida a Cristo, se hacen discípulos. Ellos aborrecen su familia, aman al Señor. Cristo dijo, el que no aborrece a su padre, a su madre, más que a mí, no es digno de mí para ser mi discípulo. Así que yo soy discípulo del Señor. Discípulo, sí, pero va marchando al infierno. Porque no te has arrepentido. Podrás lucir una cara muy linda. Tener muchos años metido en una iglesia evangélica pentecostal o bautista o anglicana, puedes salir a las redes sociales haciendo videos. Y puede tener muchos seguidores, pero vas marchando rumbo al mismo infierno. Usted. Entonces, Adán le respondió al Señor, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo, Adán? Adán, tú antes estabas desnudo y estabas en inocencia, no lo sabías. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que yo te mandé? ¿No comieses de él? ¿Qué es lo que tendría que haber hecho Adán en ese momento? Adán tendría que haber dicho, sí, Señor, comí del fruto que usted me mandó no comer. Le desobedecí, Señor, morí, estoy muerto. ¿Que no le había dicho Dios? El día que de él comieres, ciertamente morirás. El día que Adán comió, murió, pero no físicamente. Espiritualmente murió. Igual que usted, igual que yo. Y Dios
no es Dios de muertos como usted. Dios es Dios de vivos. Mateo 22:32. Se lo dijo el Señor a los saduceos que no creían en la resurrección. Entonces, para que usted sea salvo del infierno, usted tiene que reconocer que por haber pecado usted murió. Murió espiritualmente. Y necesita urgentemente que Dios le haga nacer su espíritu de nuevo. ¿Alguna vez lo ha reconocido eso en su vida? ¿O usted solamente le ha entregado su vida a Cristo, ha dejado el pecado, se ha hecho discípulo de Cristo y enseña en las redes sociales que hay que ser discípulo de Cristo? Y el discípulo de Cristo es aquel que tiene que aborrecer a su familia, a su madre, a su padre y amar a Dios y aborrecer a todo lo que no sea Dios y ser un ferviente seguidor de Cristo. Hacer. Usted está haciendo. Yo quiero ser discípulo. Y para ser discípulo dijo bien clarito el Señor en Lucas capítulo 14, versículos 26 al 27. El que no aborrece a su madre, a su padre, a su madre, y no me ama a mí, no me ama más que a mí, no es digno de mí. Entonces yo tengo que amar a Dios, entonces tengo que hacer. No, querido amigo, usted ya pecó, su alma ya quedó condenada a la muerte, y usted no puede hacer nada, ni hacer ni dejar de hacer para evitar que la sentencia de la muerte contra su alma quede sin efecto. Nada. Es que yo voy a entregarle mi vida a Cristo, yo le entregué mi vida a Cristo. Yo, que soy un pentecostal, que voy marchando al infierno, yo que soy un pentecostal, yo le entregué mi vida a Cristo. Y mi familia me miraba con malos ojos, porque yo le había entregado mi vida. Me convertí a Cristo, me convertí en evangélico. Entonces yo ahora empecé a ser discípulo. Esa persona que está hablando así, va marchando al infierno. Un verdadero salvado es aquel que dice, un día yo me vi marchando al mismo infierno, merecidamente, porque pequé contra Dios. Y yo reconocí que voy a ser un pecador infiel, incrédulo a Dios hasta que me muera. Totalmente corrompido, incapaz de yo poder cumplir las demandas del Señor en cuanto a la ley de los mandamientos. Porque la demanda del Señor es que yo cumpla todos sus mandamientos. Cumplir la ley es cumplir todos los mandamientos. Y en Santiago capítulo 2, versículo 10 dice, cualquiera que guardare toda la ley de los mandamientos de Dios, pero ofendiere en uno, incumpliere uno, se ha hecho culpable de todos. Dios lo mira a esa persona como un adúltero, un fornicario que se echa con varones, un idólatra, un mentiroso, un inmoral, como dice 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. En 1 Corintios 6, versículos 9 y 10, el apóstol dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los idólatras, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros. Más allá habéis sido lavados, más allá habéis sido santificados, más allá habéis sido justificados. 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos como usted es un injusto? Usted que le entregó su vida a Cristo, usted que es un discípulo de Cristo, usted es un injusto. En Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni un uno. Y si no hay justo ni un uno, usted no es la excepción. Y si usted no es justo, es un injusto. Y esto es para usted. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y usted dice que yo no soy un adúltero. Yo le entregué mi vida a Cristo, yo soy discípulo de Cristo. Sí, pero usted mintió. Un día usted mintió, le mintió a su esposa, un día. Y Santiago capítulo 2, versículo 10 dice, cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto se ha hecho culpable de todo. Ante los ojos de Dios, usted es un adúltero, un afeminado que se echa con varones, un idólatra, un mentiroso, un fornicario, un estafador, un idólatra. Todo lo que dice 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. Un maldiciente, un estafador, un afeminado, uno que se echa con varones, un fornicario, un borracho, un maldiciente. Todo eso es usted. Para Dios, para su familia no, para su pastor evangélico no, pero para Dios sí, Entonces, el arrepentimiento está conectado con una fuerte humillación del ser humano. El arrepentimiento involucra una humillación hasta el polvo, que el hombre caiga al polvo y él grite, yo soy un inmundo, porque eso es el pecado. El pecado es lepra. En el Antiguo Testamento, cuando Dios mandó, en la ley levítica, que toda persona que tuviera lepra tenía que gritarlo. ¡Inmundo soy! ¡Inmundo soy! ¡Inmundo soy! ¡Aléjense de mí! ¡Soy un inmundo! Ese es el pecado. Y usted pecará hasta que se muera. Usted es un inmundo y perverso pecador, al igual que yo. Yo soy un inmundo pecador.
sustituido por Cristo en la cruz del Calvario. Toda mi vida sustituida por la vida de Cristo en la cruz. Porque a Cristo en la cruz del Calvario le han sido cargados los pecados de toda mi vida. Porque yo seré un inmundo y perverso y cochino pecador toda mi vida. Humillación hasta el polvo. Eso significa arrepentimiento, un quebrantamiento. Un quebrantamiento. Usted lee el libro de Job. ¿Qué es lo que hacen los religiosos pentecostales, bautistas, evangélicos, luteranos, calvinistas? ¿Qué es lo que hacen? Dicen, hay que ser como Job, un hombre íntegro. En el último capítulo, cuando Dios termina este tratamiento tan intenso que hizo con Job, Job dijo, de oídas te había oído. De oídas. Yo antes pensaba que yo te conocía, pero de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, soy un inmundo. Y me arrepiento en polvo y ceniza. Me arrepiento, metanoia. Job representa un santurrón, que él quiere que Dios le tome en cuenta su integridad. La mujer de Job, viendo las aflicciones que estaba siendo sometido Job, le dijo, ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pobre mujer, había perdido todos sus hijos. Es fácil criticar a la mujer de Job. ¿Usted es madre? ¿Es mamá usted? ¿Ama a sus hijos? Espere que Dios le quite la vida a sus hijos. Y ahí podrá entender a la mujer de Job. Entonces la mujer de Job recrimina a Job y le dices, ¿aún retienes tu integridad? ¿Tus justicias? Isaías 64:6, la integridad del hombre, las justicias del hombre. Isaías 64:6, ante los ojos de Dios, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Y Job, para ser salvo del infierno, irse con Dios cuando se muriera, estaba apostando su integridad. Entonces, muchos evangélicos que van marchando al infierno trastocan el sentido de lo que es el libro de Job. Lo trastocan. Lo ponen de otra perspectiva. Job, cuando termina Dios el tratamiento con él, Job dice unas palabras muy importantes. En el último capítulo del libro de Job, el último. En el capítulo 42, que es el último capítulo del libro de Job, es cuando Dios termina el tratamiento, el proceso de tratamiento en la vida de Job, para que Job no esté confiando en su integridad, sino que Job entienda que un Redentor tenía que venir a sustituirlo, porque ese Redentor ante Dios tenía que ser limpio, inmaculado, santo, en sustitución del perverso pecador Job. Lo que pasa es que Job no se quería ver pecador. Job no se miraba a sí mismo como debió haberse visto. Él tenía un concepto muy sublime de él. Él tenía integridad. Entonces, en Job capítulo 42, versículo 8, leemos nosotros. Ahora pues, Job capítulo 42, la confesión de Job. Dice Job, de oídas te había oído, versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Me aborrezco. En un principio Job tenía un concepto de sí mismo equivocado. Es por eso que Dios incita a Satanás contra Job, con un propósito. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, el diablo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Y por qué Dios le dijo eso a Satanás respecto de Job? Porque Dios quería usar a Satanás para darle un tratamiento a Job, para que Job hiciera la metanoia, para que Job se arrepintiera, para que en Job ocurriera el cambio radical en la manera de autopercibirse ante Dios, en el aspecto moral, espiritual y judicial. Un pecado es algo inmundo ante los ojos de Dios, ante los ojos de usted no. Tal vez usted hará diferencia entre un pecado y otro, pero ante Dios no existe el pecadímetro. O sea que un pecado de mal pensamiento, un pecado de sentir un sentimiento de rechazo hacia el prójimo, violando el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es tan maloliente ante el olfato de Dios como cualquier otro pecado.
como matar, fornicar, adulterar, estafar. No hay diferencia en términos condenatorios. Todos los pecados son condenables con la muerte del alma. ¿Hay alguna otra forma en que los pecados se condenen pero que no sea con la muerte del alma, en el aspecto condenatorio de la pena? No, solamente con la muerte del alma. Entonces, Job representa una persona santurrona, una persona que está a través de los méritos personales intentando religarse con Dios. O sea, Job era un religioso. Él hacía sacrificio, holocausto por sus hijos. Él decía, no sea que mis hijos hayan blasfemado mientras estaban en los banquetes. ¿Y él? ¿Y qué pasa con él? Los demás son pecadores. ¿Y Bosnia? ¿Vos? ¿Y tú? Entonces, el espíritu religioso. Satanás le habla a la gente religiosa. Tú no eres como los demás, no eres como los budistas, mahometanos, hinduistas, ni siquiera como los agnósticos, ateos, que ellos no tienen ningún vínculo con Dios. Tú te has convertido a Cristo, tú le has entregado tu vida a Cristo. Tú le has entregado, tú eres un discípulo de Cristo. Mira, déjate tu familia te rechaza porque tú te volviste evangélico. Sigue bien, sigue así. Así es la voz de Satanás, sigue así. Tú estás obedeciendo lo que dice Dios. El Señor Jesús dijo, en Lucas 14, dijo el Señor, versículos 26 al 27, el que no aborrece a su madre, a su padre, y no me ama a mí, no es digno de mí. El que no me ama a mí, y ama a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y tú estás cumpliendo, estás haciendo. Bien. Esa es la voz de Satanás. Entonces, esa persona ahora es un discípulo de Cristo, le ha entregado su vida a Cristo, se arrepintió de todos sus pecados, según él. Eso es una mentira del porte de un buque. Yo me arrepiento, Señor, de todos mis pecados. Una persona está mintiéndole a Dios, porque eso no es cierto. El ser humano no tiene la capacidad de acordarse específicamente de cada pecado que ha cometido para poderle decir a Dios, me arrepiento de cada uno de los pecados que he cometido, me arrepiento de todos mis pecados. Eso es una mentira de un corazón engañador, asusado por la religión. Dile al Señor que te arrepientes de todos tus pecados, que le pides perdón por todos tus pecados. Y bueno, ¿qué es lo que fue lo que hizo Cristo aquí en la cruz? Aquí dice el apóstol, perdonándoos todos los pecados. Sí, yo le pido perdón a Dios por todos mis pecados. Amigo, aquí en la cruz te los perdonó todos penalmente. Colosenses 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros y que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Sí, pero yo le pido perdón a Dios por mis pecados. Yo se los pido. Pero si ya te los perdonó, yo le pido perdón a Dios por mis pecados. Yo quiero hacerlo. Yo le digo que me arrepiento de mis pecados. Yo me arrepiento de mis pecados. Yo estoy haciendo, que me lo tome en cuenta Dios. Querido amigo, tú estás muerto espiritualmente, moralmente corrompido, y tu alma está ya condenada a la misma muerte eterna. Y en ese estado no hay nada que tú puedas hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia de la muerte contra tu alma quede sin efecto. Arrepentirte de tus pecados es algo que tú haces. Decirle a Dios, yo te pido perdón por todos mis pecados, es algo que tú estás haciendo. Yo le entrego mi vida a Cristo, es algo que tú estás haciendo y tu vida está marchando al infierno. Para que tú seas salvo, tú no tienes que entregarle tu vida a Cristo. Tú no tienes que ser discípulo de Cristo, ¿no? Eso no es para ti. Tú no tienes que entregarle tu vida a Cristo. No tienes que confesar. No tienes que hacer. Que si confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10, versículos 9 y 10. Estás haciendo tú. Y eso está siendo dicho respecto de los judíos. Al judío que conoce la ley, a él le basta confesar que Jesús es el Señor y creer en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Pero a ti no, porque tú eres un gentil. Y no cualquier judío, el judío que conoce la ley, que sabe que el pecado se condena con la muerte y que tenía que estar ofreciendo corderos en el templo. A ese judío le basta, que sabe que un día iba a venir un Salvador. Al judío le basta confesar que Jesús es el Señor. Los judíos que están en Tel Aviv, en Haifa, cualquier judío que está en Haifa, Tel Aviv, Ben Gurión, en Israel, que él diga con su boca, él confiese que Jesús es el Señor y crea en su corazón que Dios le levantó de los muertos, el judío será salvo, pero no usted.
Usted tiene que arrepentirse y tiene que creer en el Evangelio. Tiene que reconocer que usted está descartado 100%. No hay nada que usted pueda hacer, brindarle a Dios, ofrecerle a Dios, hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia de la muerte contra su alma quede sin efecto. Nada. Porque el pecado solamente se condena con la muerte del alma. Entonces usted va a la muerte de su alma. Usted cuando muera va al infierno a esperar en el tormento, el juicio, para que su alma entre en muerte eterna. Así se pagan los pecados. Entonces, Satanás es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, les dice a un montón de gente que va marchando al infierno, no existe Dios. No, mira, no vas a morir, no existe el infierno. El trabajo de Satanás es lograr que en la mente de un ser humano no haya un pensamiento respecto de lo que va a pasar más allá después de la muerte. Que no piense en el infierno. Que piense en un Dios ficticio, un Dios que es puro amor. Un Dios que no tiene por qué ser objeto, no tengo yo por qué ser objeto de alguna condena de parte de Dios, porque yo tengo un Dios que es puro amor y yo no le echo mal a nadie. Bien, hijo. Hijo mío, yo soy el diablo, tú eres mi hijo. Tú estás siendo objeto de mi operación mental. Yo soy el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en ti. Tú eres un hijo de desobediencia a Cristo, a las dos demandas de Cristo. Tú no te has arrepentido, no has creído con fe en el Evangelio. Entonces Satanás, en el huerto del Edén, le dice a Eva, no moriréis. No, cuando ustedes comen del fruto no van a morir, sino que sabe Dios que el día que de él comieres serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Podrán ser igual a Dios, en el aspecto moral, igual. Ustedes no pecarán más. Entonces Satanás opera a través de los pastores evangélicos. Los pastores evangélicos le dicen a sus feligreses, ustedes pueden llegar a nunca más pecar. Porque sin santidad nadie verá al Señor, así que ustedes tienen que ser santos, totalmente santos, no pecar. Y el ser humano no puede evitar pecar. Entonces le engañan. El ser humano piensa que puede llegar a vivir una vida antinatural. No es natural que un ser humano no peque. Lo natural es que el ser humano muera siendo un pecador. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos cuando comió Adán, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea, se volvieron religiosos, como los pentecostales, los adventistas, los católicos, los metodistas, los anglicanos, incluso los de Alá Akbar, los musulmanes, los mahometanos. Siempre el hombre quiere ofrecer su sublimación moral. El hombre quiere mostrarse ante los demás como una persona correcta, moral, que no tiene por qué ser objeto de ninguna condena, que él puede lucir una moralidad que no tiene. Siempre la religión, no importa si es el Islam, no importa si es el budismo, no importa si es el sincretismo, no importa si es el evangélico o el católico, es el intento humano, el sacrificio propio humano de mostrar sus obras de justicia, que para Dios son puros trapos de inmundicia. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está usted aquí? En este cuadro, ¿usted está todavía en el camino ancho que va rumbo a la perdición? ¿O usted entró un día por Cristo al camino angosto que va a la vida? No puede estar aquí en el camino ancho y acá en el camino angosto al mismo tiempo. O usted está acá en el camino ancho, o usted entró por Cristo y está aquí en el camino angosto. O está aquí en el camino angosto o está acá en el camino ancho. ¿Dónde está usted? Aquí. Y Adán respondió, porque Dios le dijo, ¿dónde estás tú? Y Adán respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste. Dios, la mujer que tú me diste, esa mujer, Eva, la que tú me diste, ella me dio y yo comí. Se victimizó. Estaba en el negocio de Satanás. Estaba ese hombre Adán en el negocio que le convenía a Satanás. Que el hombre se victimice. La mujer que tú me diste, la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, Dios, la serpiente, ella a mí me dio y yo comí. Pobrecita Eva, pobrecito Adán, víctimas, ¿no? Ni Adán ni Eva eran víctimas. Entonces, ¿cuál es el negocio de Satanás? Que el hombre se victimice, que se aleje más de la demanda del Señor al arrepentimiento.
El arrepentimiento es antagónico a la victimización, porque el arrepentimiento es cuando el hombre reconoce que él es malo, que en él hay maldad, que en él no está la capacidad moral para poder cumplir los mandamientos santos de Dios. No está la capacidad, no hay capacidad moral para poderlos cumplir. No hay hombre que cumpla la ley. Por lo tanto, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Los 7 aspectos de cómo Dios mira a una persona como usted y a una persona como yo. Como está escrito, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. 7. Esa es la radiografía moral que Dios le ha sacado a usted y a mí. Somos personas injustas y necesitamos ser justificados, declarados por Dios justos para poder heredar el reino de Dios, porque los injustos no heredarán el reino de Dios. Y usted ya ve que por sus obras de justicia usted no puede. Que usted se arrepienta de sus pecados, que usted le pida perdón a Dios por sus pecados, que usted le entregue su vida a Cristo, que usted confiese, que usted le entregue, que usted acepte cosas que usted haga. No. Dios no le va a tomar en cuenta nada que usted haga o deje de hacer. Solamente que usted se reconozca como es y será hasta que se muera. Que haga el cambio radical en la manera de autopercibirse, porque es radical. Y el hombre no quiere hacer este cambio radical, no quiere arrepentirse. El hombre se arrepiente de sus pecados. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Qué fácil, ¿ah? Y yo hago el cambio conductual religioso. Dejo el mundo que tenía antes en mi frente y ahora yo dejo de pecar y sigo a Cristo. Hipocresía del hombre religioso. Hipocresía del hombre religioso.